60 años desarrollará cáncer de mama. Es por eso la importancia de este cáncer, que es altamente frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Tenemos algunos factores que no son modificables y otros que son modificables. Primero vamos a hablar de los no modificables, como ser el sexo y la edad. Siempre decimos que el principal factor de riesgo para el cáncer de mama es ser mujer y cumplir años. Entonces ahí surge el primer mito. El hombre no puede tener cáncer de mama. Esto es falso. El hombre puede desarrollar cáncer de mama y si bien es poco frecuente, representa el 1% de los cánceres de mama. Y todo hombre que tiene cáncer de mama debe realizarse un estudio genético, ya que puede haber alguna mutación que esté predisponiendo a que desarrolle el cáncer y que eso lo transmita a su descendencia. Otro de los factores no modificables es la menarca. La menarca es la edad de la primera menstruación y la menopausia es el cese de la menstruación. Entonces, todas aquellas mujeres que tienen una menarca temprana, menor a 12 años, o una menopausia tardía, luego de los 55 años, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama debido a la mayor exposición a los estrógenos. Entonces ahí surge otro mito, el cáncer de mama no se da hasta la menopausia, y esto no es así. El 70% de los cánceres de mama se producen en mayores de 70 años, pero sin embargo puede ocurrir a cualquier edad. Algunos de los factores de riesgo que pueden ser modificables es la edad del primer embarazo. Aquellas mujeres menores de 30 años que quedan embarazadas, eso las protege contra el cáncer de mama. Así también el número de hijos y la lactancia. Tener varios hijos y la lactancia disminuyen el riesgo de cáncer de mama. La terapia de reemplazo hormonal que se da en la posmenopausia generalmente incrementa el riesgo del cáncer de mama. Hoy en día no es tan frecuentemente utilizado, sino en determinadas pacientes. Y la obesidad y el sedentarismo, sobre todo en la posmenopausia, también aumentan el riesgo de cáncer de mama. Otro de los aspectos modificables que va a desarrollar mejor la doctora Gaviña es el tema de la alimentación. En poquitas palabras, una dieta rica en grasas aumenta el riesgo de cáncer de mama y con una dieta saludable se reduce el riesgo de padecer cáncer de mama. Y hay algunos mitos, como el comer pollo aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Esto no es así. Los pollos no cuentan con ninguna sobrecarga hormonal que pueda provocar cáncer de mama. Con respecto al alcohol, se recomienda no consumir más de 2 copas de alcohol por día. El riesgo en las consumidoras es mayor que en las no consumidoras. Y las equivalencias son 350 centímetros cúbicos de cerveza, que son iguales a 150 centímetros cúbicos de vino y 44 centímetros cúbicos de whisky. Con respecto al tabaco, sabemos que el tabaco es un carcinogénico universal y su asociación con el aumento en el riesgo de padecer cáncer de mama está demostrado tanto en pacientes activas como fumadoras pasivas. Uno de los aspectos importantes, los antecedentes familiares que pueden tener las pacientes. Se sabe que el 70 al 75% de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, de la población general. El 25 al 30% son familiares, que son aquellas pacientes que tienen varios antecedentes familiares de cáncer, pero que no se ha demostrado ninguna asociación genética, es decir, un gen que predisponga al desarrollo del cáncer. Solamente un 5 al 10% son genéticos. Y acá surge otro mito: si no tengo antecedentes familiares, no tendré cáncer de mama. Como les dije anteriormente, el 75% de las pacientes afectadas con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares, o sea que igualmente debemos hacer los controles que merecemos según nuestra edad o nuestros riesgos. Otro de los mitos es: si mis antecedentes familiares provienen de la rama paterna, no tendré cáncer de mama. Esto no es así.
Los antecedentes de ambas ramas de la familia, tanto materna como paternas, son igualmente importantes. Esto es importante cuando uno interroga a las pacientes en el consultorio y le pregunta acerca de sus antecedentes familiares, muchas veces piensan solamente en su rama materna y se olvidan del lado paterno. Tener en cuenta que esto también es importante. ¿Cuáles son los signos o síntomas que deben llamarnos la atención y motivar una consulta con un especialista? La aparición de una masa o tumoración, el dolor, que yo lo consideraría medio relativo. Está bien que el dolor motive la consulta con un especialista, pero como vamos a ver a continuación, el dolor no es exclusivamente un signo de cáncer. La secreción por pezón, las alteraciones del complejo areola-pezón, como ser la desviación, una retracción del complejo, la descamación de la piel, y otras alteraciones de la piel como ulceraciones, piel de naranja, eritema, que es el enrojecimiento de la piel. Todos estos signos y síntomas deben motivar la consulta con un especialista. Entonces, este es el mito que les comentaba anteriormente: el cáncer de mama es doloroso. En general, el cáncer de mama no causa dolor, pero su presencia no excluye la posibilidad de un cáncer, sobre todo en pacientes en estadios avanzados en los cuales puede existir dolor. Otro de los mitos es que el uso de las antitranspirantes o un golpe en la zona puede provocar cáncer de mama. Esto es muy frecuente porque muchas pacientes concurren al consultorio diciendo que se han golpeado la mama y a raíz de ese golpe desarrollaron el tumor. Y esto no es así. No hay evidencia científica que demuestre ni que el uso de antitranspirante o los golpes y hematomas en la zona estén relacionados con la generación de un tumor. Lo que sucede es que generalmente después de un golpe las pacientes se hacen autoexamen y detectan una lesión que les llama la atención, una tumoración. ¿Qué estudios complementarios tenemos para el diagnóstico del cáncer de mama? En primer lugar, la mamografía, que es el único estudio que tenemos de screening. Es decir, es un estudio que se solicita para identificar en la población general a personas que están afectadas por una enfermedad que hasta entonces pasaban desapercibidas. Este es un método de prevención secundaria, es decir, es un método de diagnóstico precoz. ¿Qué significa esto? El hacerme la mamografía a mí no me va a prevenir de que aparezca el cáncer, pero sí un diagnóstico precoz para un tratamiento temprano. Actualmente nos seguimos por las guías de la Sociedad Argentina de Mastología y realizamos una mamografía basal a los 35 años, una anual a partir de los 40 años o 10 años antes del familiar más joven con cáncer de mama. Y ahí surge otro mito, que la mamografía puede producir cáncer por la radiación. Esto no es así. La mamografía es un método seguro y las mamografías modernas solo utilizan una cantidad minúscula de la radiación, incluso menor que una radiografía de tórax. Otros estudios que tenemos son la ecografía mamaria, que es un complemento importante de la mamografía y la solicitamos prácticamente de rutina. La resonancia magnética, que no es un estudio de rutina, uno tiene indicaciones precisas para solicitarla. Y otro de los temas es la punción mamaria. Muchas veces cuando nosotros detectamos en los estudios una lesión que nos parece sospechosa y necesitamos profundizar un poquito más en el diagnóstico de esa lesión, solicitamos punciones mamarias. Hay mitos que dicen que la punción puede provocar que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo. Esto no es así. La punción mamaria es un método seguro y forma parte del diagnóstico del cáncer de mama. Hoy en día es muy raro que una paciente ingrese a quirófano sin un diagnóstico histológico previo. Con respecto a los tratamientos, si bien no vamos a profundizar mucho en estos temas, tenemos distintos tipos de tratamientos, como la cirugía. Existe un mito de que la mastectomía es más segura que la cirugía conservadora, es decir, dicen que la resección de la glándula mamaria en su totalidad sería más seguro que resecar parte de la mama
con la consiguiente radioterapia. Esto no es así, la elección del tratamiento depende de diversos factores y cuando están indicadas, ambas cirugías han demostrado eficacia similar. Otros de los tratamientos es la quimioterapia, la radioterapia o la inmunoterapia, pero es muy importante este mito que los tratamientos naturales y las terapias alternativas pueden ayudar a curar el cáncer de mama. Nosotros los médicos nos basamos en la medicina basada en la evidencia. Y actualmente no hay ningún estudio científico que demuestre que los remedios de hierbas, suplementos nutricionales, dietas especiales, tratamientos naturales o terapias alternativas ayuden a curar el cáncer de mama. Como conclusión, el cáncer de mama es una enfermedad potencialmente curable y es por ello la importancia de los controles mamarios para su detección precoz. Requiere un equipo multidisciplinario para el buen manejo de nuestras pacientes. La interacción del mastólogo, el imagenólogo, el oncólogo, el patólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por la presentación. Me olvidé de aclarar que a lo último vamos a dejar para la sección de preguntas y respuestas, así que mientras tanto vamos a seguir con la doctora Carolina Chobuela, especialista en diagnóstico por imágenes, que es coordinadora del área de la mujer de la sede de San Isidro de Arbus. Bueno, muchas gracias, gracias Mercedes, y gracias Lucila. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro. ¿Ahí ven? Sí, se ve perfecto. Bueno, voy a hablar de métodos de diagnóstico en la detección del cáncer de mama. Nosotros contamos con 3 herramientas que son la ecografía, la mamografía y la resonancia magnética. La ecografía la consideramos el primer método, ya que se puede realizar en pacientes antes de los 30 años, en pacientes embarazadas o en estado de lactancia, y obviamente como complemento de la mamografía. Utiliza ultrasonido para generar la imagen, es inocuo, no molesta y puede repetirse tantas veces como sea necesario. Sirve para diferenciar nódulos sólidos de líquidos, evaluar características de las lesiones como tamaño, contornos y además la evaluación de los ganglios axilares. Como dijo Mercedes, se recomienda realizar una mamografía de control a los 35 años y anualmente a partir de los 40. Y en pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama, como madre o hermana que hayan tenido cáncer antes de los 50 años, se recomienda comenzar 10 años antes de la enfermedad del familiar. Es decir, si la madre comenzó a los 45 años, fue diagnosticada, entonces la paciente deberá comenzar a los 35 años. La mamografía utiliza rayos X, se realiza comprimiendo ambas mamas de frente y perfil y se obtienen 4 incidencias. Puede ser de detección o de diagnóstico. De detección en lesiones que no sean palpables y de diagnóstico en aquellas que sí lo son. En la mamografía evaluamos la densidad de la glándula, la presencia de masas y microcalcificaciones sospechosas. En pacientes que tienen implantes se realiza la técnica de Eklund, desplazando el implante en sentido posterior y comprimiendo solo la mama, la glándula. Se recomienda para la mamografía realizarla en la primera semana luego del periodo, ya que es cuando los niveles hormonales están más bajos, entonces la glándula está menos inflamada y va a molestar menos la compresión. No utilizar desodorantes antes del estudio, ya que las partículas que quedan en la piel pueden simular microcalcificaciones en la radiografía, y siempre llevar mamografías previas con fines comparativos. Como complemento de la mamografía tenemos a la tomosíntesis, que también utiliza rayos X. De hecho, se hace con el mismo mamógrafo, donde el brazo del mamógrafo realiza un barrido, obteniendo cortes de 1 milímetro de espesor.
Utiliza mayor radiación que la mamografía, pero siempre en dosis aprobadas por la FDA. La tomosíntesis mejora la visualización de ciertas lesiones como asimetrías o distorsiones, disminuyendo la superposición de imágenes. Y las pacientes con prótesis también pueden realizarla. Una pregunta frecuente que tenemos es, ¿qué es mejor, la mamografía o la ecografía? La realidad es que son métodos totalmente complementarios, en ambas se ven cosas que en la otra no se ven. Por ejemplo, en la ecografía podemos ver si un nódulo es sólido o quístico, que en la mamografía no podemos detectarlo, y en la mamografía se pueden ver microcalcificaciones no detectables en la ecografía. Otra pregunta frecuente es si el protector tiroideo es necesario para la mamografía. La respuesta es que no es necesario, ya que puede interferir con el posicionamiento de la mama, y en este caso va a haber que repetir el estudio, va a recibir más radiación. Y por otro lado, el rayo de la radiación en la mamografía es muy localizado y no se extiende a otros tejidos. La resonancia magnética, por último, utiliza campo magnético. Este no usa ni rayos X ni ultrasonido. Está indicado en pacientes de alto riesgo para evaluar extensión de tumores y la respuesta luego de la quimioterapia. Siempre para evaluar el parénquima, la glándula, es necesario el uso de contraste endovenoso. En este caso se usa como medio de contraste el gadolínio, que presenta muy pocos efectos adversos. Y es el método de elección para evaluar la endemia protésica, ya sea en ruptura intra o extracapsular. Bueno, para nosotros es muy importante el trabajo en equipo, como dijo Mercedes también, con el técnico radiólogo, el mastólogo, el patólogo y el oncólogo, para llegar a un buen diagnóstico, tratamiento. Y por último, quiero destacar la importancia de realizar el control anual y no posponerlo, sobre todo ahora este año con la pandemia, que mucha gente lo dejó pasar, ya que el cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora vamos a seguir con la prevención desde la alimentación, que le va a dar la charla la doctora María Gaviña, que también es especialista en diagnóstico por imágenes y es la coordinadora del área de la mujer en las sedes de Olivos y de San Miguel. Ahora voy a compartir la pantalla. Perdonen, estoy teniendo un inconveniente. Acá. ¿Ahí la ven bien? María, ¿la podés ver a la pantalla? A ver, no sé si se me oye. Sí, sí. Perfecto. ¿Y la pantalla se ve bien? ¿El resto? A ver, sí, perfecto. Ahí dice Claudia Falcón que se ve la pantalla. Bueno, bárbaro, entonces avanzamos. Pásame, Luz, si quieres a la que sigue.
Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esta parte, de este último tramo de la charla? Es hablar un poco de qué es lo que podemos hacer para mantenernos sanos, ¿sí? La idea es ver cómo podemos cuidar nuestras mamas, qué podemos hacer por nosotros, por nuestra salud, por la salud de nuestros hijos, hoy mismo y cada uno de los días que siguen, ¿sí? La idea es llegar antes del diagnóstico. Sabemos que el 80% de las mujeres a las que se les diagnostica un cáncer de mama, como bien dijo la doctora Maino, no tiene antecedentes familiares, es decir, que es una enfermedad adquirida, ¿sí? ¿Y de qué depende? O sea, ¿de qué depende que uno le diagnostiquen un cáncer de mama? ¿Es cuestión de suerte? ¿Es azar? ¿Hay cosas que podemos hacer desde la prevención, desde nuestro estilo de vida y nuestros hábitos? ¿Qué es lo que podemos hacer además de los controles? ¿Sí? La idea es que aprendamos hábitos de vida para mantener sanas nuestras mamas y evitar el diagnóstico. Pásame, Lu. Entonces, ¿cuál es la intención de esta charlita que preparé? Primero, entender cuál es la verdadera prevención primaria, ¿sí? Es todo aquello que hacemos antes del diagnóstico. Vamos a hablar de alimentación, ¿sí? Vamos a hablar de la piel, de qué pasa con las sustancias y las cosas que nos ponemos en la piel. Y después, por último, un concepto que me gustaría dejarles para que todos reflexionemos respecto a lo que somos los seres humanos, ¿sí? Somos seres integrales, es decir, que somos sistemas complejos. En nosotros todo tiene que ver con todo, y el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Pasamos, Lu. Entonces, primero, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Sí? El cáncer de mama es un crecimiento no autorizado. ¿Qué significa esto? Es una neoplasia, ¿sí? Son células que crecen y se multiplican saliéndose de los controles habituales que tiene nuestro tejido mamario cuando está sano. Y como bien dijo ya la doctora Maino también, sabemos hoy que hay una gran correlación entre la aparición de estos crecimientos no autorizados y la exposición de nuestras mamas a niveles elevados de estrógenos en sangre durante tiempos prolongados, ¿sí? Entonces, la idea de esta charla es que entendamos y empecemos a tomar conciencia cuáles de nuestros hábitos de vida de hoy, de la vida moderna y civilizada que estamos teniendo, nos llevan a que nuestras mamas, tanto la de las mujeres como las de los hombres, estén expuestas a altos niveles de estrógenos durante tiempos prolongados, ¿sí? Un primer punto es algo que la doctora Maino ya mencionó. Sabemos que el tejido mamario queda quiescente, o sea que alcanza su madurez con el primer embarazo y lactancia, ¿sí? Es en ese momento que la glándula mamaria se queda quieta, digamos, alcanza su madurez. Es una realidad de hoy día que las mujeres tendemos a embarazarnos a edades cada vez más avanzadas. Por otro lado, desde el 1860 hasta la actualidad, hemos observado cómo de a poco ha ido disminuyendo la edad de aparición de la menarca. ¿Esto qué significa? Que la primera menstruación aparece en niñas cada vez más chiquitas. Entonces, como ahí yo puse, si antes el promedio de edad de aparición de la primera menstruación era a los 16 años, hoy sabemos que es más o menos entre los 11 y 12 años, lo cual nos deja a las mujeres en un periodo de años mucho más largo de alta exposición a estrógenos hasta que la mama alcanza su madurez, aumentando el riesgo de cáncer de mama. Vamos a hablar de los azúcares, de la dieta, de los hidratos de carbono y qué pasa con la insulina. Vamos a hablar de los alimentos procesados y los ultraprocesados, con todos sus componentes, el jarabe de maíz de alta fructosa, los edulcorantes, los colorantes, los estabilizantes, conservantes, saborizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los lácteos industrializados y su potencia estrogénica. Y vamos a hablar también de los plásticos y cómo ellos contienen sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos. Pásame, Lu, porfa. Entonces, vamos a empezar por los azúcares, ¿sí? ¿Dónde están los hidratos de carbono? Bueno, los hidratos de carbono están en todas estas cosas que vemos acá en la pantalla, ¿sí? En los dulces, en las harinas, en las pastas, en los panes, en el arroz, los almidones, las frutas, las bebidas dulces. Ustedes me van a escuchar y van a decir, ¿pero cómo?
No es la idea que nos volvamos talibanes, pero sí es la idea que tengamos información y que empecemos a tomar conciencia de qué es lo que estamos comiendo. Pásame, Lu, porfa. Y acá voy a hacer un comentario cortito sobre qué es lo que pasa en el cuerpo cuando nosotros comemos azúcares. Cuando nosotros tenemos una ingesta con abundante cantidad de hidratos de carbono, o sea, con bastantes azúcares, o sea, con varias de esas cosas que les mostré en la foto anterior, lo que sucede es que aumenta la glucemia, ¿sí? ¿Qué es la glucemia? Es el nivel de azúcar en sangre. Cuando aumentan los niveles de azúcar en sangre, aumenta una hormona, que es la insulina, que como yo puse ahí, es una hormona ahorradora y proinflamatoria. ¿Qué significa esto? Nuestro metabolismo se forjó en el Paleolítico, ¿sí? En la época de las cavernas. En esa época no había a disposición los azúcares que tenemos a disposición hoy, con lo cual nuestro metabolismo se forjó para ser ahorrador. ¿Qué significa? Que cuando nosotros ingerimos glucosa, el cuerpo libera insulina para almacenarla en el músculo y en el hígado. ¿Qué pasa cuando ingerimos glucosa muy seguido, todos los días y a cada rato? Los depósitos de glucosa del músculo y del hígado se llenan y el cuerpo empieza a almacenar glucosa en células grasas, ¿sí? Entonces empezamos a aumentar el porcentaje de grasa corporal. ¿Qué pasa con la grasa corporal? Es un tejido que además de ser inflamatorio es estrogénico. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay otras hormonas que circulan en el cuerpo que por la presencia de una enzima se empiezan a transformar a estrógenos, ¿sí? Esta es una de las vías mediante las cuales los azúcares de la dieta, como les comentaba antes, generan un ambiente estrogénico en nuestro cuerpo. Es realmente complejo, espero no haberlos aburrido con esto, pero bueno, es un tema que es importante que empecemos a tomar conciencia. Pásame, Lu. Con respecto a los ultraprocesados y el riesgo de cáncer, se ha documentado ya en muchos estudios, realmente hay mucha bibliografía al respecto, sobre la relación que existe entre una alimentación con altas cantidades de procesados y distintos tipos de cáncer. Acá les traje un estudio que es de este año, que hace una revisión sistemática de todas las publicaciones de los últimos 10 años. Pásame, Lu, porfa. Y acá en esta tablita no es importante el detalle, pero como ven ahí en el círculo negro, el primero que aparece es el cáncer de mama. Los alimentos procesados, por más light o 0 calorías que sean, todos tienen algún hidrato de carbono agregado, o peor aún, edulcorantes o un sinfín de sustancias químicas que está demostrado son nocivas para nuestro organismo y el de nuestros hijos. Pásame, Lu, porfa. Seguimos con los lácteos, ¿sí? No viene al caso entrar en detalle hoy, acá, de cómo es el mecanismo y el proceso mediante el cual se fabrican, digamos, los lácteos hoy, pero sí se ha documentado que se han aislado más de 20 sustancias ajenas a la leche con efectos sobre nuestro organismo, como medicamentos, restos de hormonas, metabolitos y diversos metabolitos de sustancias que están involucradas en la producción industrial de la leche que tomamos. Pásame, Lu. Y por último vamos a mencionar a los plásticos, ¿sí? Los plásticos a los cuales hemos estado expuestos en los últimos años de forma dramática, sobre todo cuando son expuestos al calor, segregan sustancias como el bifenol A, que es un disruptor neuroendocrino. ¿Qué significa que sea un disruptor neuroendocrino? Son sustancias que molecularmente son muy parecidas a los estrógenos y lo que hacen es confundir los receptores, o sea, las hormonas son mensajeros y si hay un mensaje que es muy parecido a la hormona real, actúa como la hormona real y desde ahí generan desórdenes endocrinos importantes. Entonces, ahora antes de llegar a la piel, que solamente hacer un comentario, no es la idea volvernos locos, pero sí la idea era dar información y que empecemos de a poquito a observar nuestra alimentación y nuestros hábitos para ver qué cosas podemos ir ajustando y mejorando para tener una mejor salud y sobre todo para enseñarles a nuestros hijos a que también tengan hábitos saludables y una mejor salud. Con respecto de la piel,
la novedad es que absorbe. O sea que toda sustancia que nosotros coloquemos sobre la piel, tarde o temprano va a ingresar al organismo. Entonces, muchas de las cremas, cosméticos, protectores solares y demás cuestiones que nos ponemos sobre la piel contienen sustancias que son estrogénicas. Pásamelo. Por ejemplo, los parabenos, los extractos de placenta, sustancias químicas dañinas que están en las pantallas ultravioleta de los protectores solares. Es importante leer las etiquetas y los carteles de las cosas que nos ponemos en la piel y sobre todo de las cosas que les ponemos en la piel a nuestros niños, ¿sí? La idea es no nos pongamos en la piel sustancias que no comeríamos. Pásamelo. Bueno, ahora las buenas noticias. ¿Qué nos protege? Acá les elegí algunas de las sustancias de la dieta que tienen potentes efectos protectores sobre el cáncer de mama y otras enfermedades. Primero las crucíferas, ¿sí? El brócoli, el repollo, los repollitos de Bruselas, el coliflor, todas estas verduras tienen una sustancia que es el indol 3-carbinol, es un glucosinolato, no importa, pero son sustancias que justamente revierten este efecto hiperestrogénico que les venía comentando. Lo que tiene el indol 3-carbinol es que es muy sensible al calor y muy soluble en agua. Entonces lo ideal es cocinar las crucíferas al wok o al vapor para que no se inactiven estos compuestos. También saber que los brotes de brócoli tienen una alta concentración de indol 3-carbinol, se pueden incorporar a la dieta que van a ayudar. Por otro lado, la curcumina. La curcumina es el principio activo de la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz de uso milenario que se usa como condimento, tiene un sabor parecido al curry, digamos, que junto con el ghee, que después ya vamos a hablar del ghee, y la pimienta negra, que también tiene un principio activo que es protector, al calentar estas tres sustancias juntas se activan y tienen grandes efectos antioxidantes y antiinflamatorios sobre el cuerpo, con muchas ventajas sobre el tejido mamario. Vamos a hablar también del tomate. El tomate tiene licopeno, que es un antioxidante, que también tiene grandes efectos beneficiosos sobre las mamas y el resto del cuerpo. Lo importante a saber del tomate es que el licopeno se activa y se absorbe mejor cuando el tomate está triturado y cocinado con aceite o grasa, digamos, o sea, en salsa, por decirlo de alguna manera. Pásamelo. Y por último, quiero mencionar también el té verde. El té verde contiene una sustancia que tiene un gran poder antioxidante, que es la epigalocatequina, que tiene un gran poder también preventivo para el cáncer de mama y otros cánceres también. Mejora además el metabolismo de los azúcares, esto que les venía comentando antes, o sea que también es beneficioso para la diabetes. El té verde lo podemos consumir ya sea en yuyo seco, es súper fácil de preparar, son dos cucharadas de las hojas secas del té verde, se dejan a macerar en 1 litro de agua la noche anterior con unas rodajitas de limón, a la mañana, en frío, ¿sí? Se deja macerar y a la mañana siguiente se cuela y se lo van tomando durante el día. Es un súper antioxidante y anticáncer que la verdad vale la pena consumir e incorporarlo a nuestros hábitos. Pásamelo. Bueno, acá un poquito agrupadas todas estas cuestiones que fuimos comentando. Ahora voy a hacer están ahí las crucíferas, el tomate, la cúrcuma, el té verde. Hay una fotito ahí del aceite de coco, del ghee, del aceite de oliva, que ahora los vamos a mencionar. Pásamelo. Quería hacer un comentario porque la mama es un tejido que tiene alto contenido de tejido graso. Eso la hace muy sensible a la oxidación y a la inflamación que generan los aceites vegetales hidrogenados. ¿Qué son los aceites vegetales hidrogenados? El aceite de maíz, el aceite de soja, el aceite de girasol, los aceites mezclas, son todos aceites que en su proceso de fabricación
son sometidos a muy altas temperaturas, a procesos químicos, a sustancias químicas que son tóxicas y son realmente muy inflamatorios para el cuerpo, con lo cual hay que evitarlos totalmente. La idea es que empecemos a consumir grasas de calidad. Por ejemplo, el ghee, que es la manteca clarificada, también es un alimento milenario, muy de la alimentación ayurvédica, que tiene ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es un gran antiinflamatorio. Lo que tiene de bueno el ghee, al igual que la grasa de cerdo, es que son muy resistentes al calor, o sea que los podemos usar para cocinar. El aceite de coco es otra grasa de calidad que tiene ácidos grasos de cadena media, como el ácido láurico, son muy antiinflamatorios y también es antiséptico. Y bueno, el aceite de oliva y la grasa de cerdo también, si bien no estamos acostumbrados nosotros, la verdad que es otra muy buena cosa para incorporar, para cocinar. Pásamelo, porfa. Bueno, y las vitaminas. El hecho de tener adecuados niveles de vitaminas antioxidantes, como por ejemplo las vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina D, es muy protector para todas las enfermedades en general, entre ellas el cáncer. ¿Por qué? Porque las vitaminas son cofactores, es decir, son necesarias para que ocurran todas las reacciones químicas de las células, ¿sí? Entre ellas está la protección de nuestro ADN, la regulación de la multiplicación celular, o sea, entre ellas están todos los mecanismos mediante los cuales nuestro cuerpo nos va a proteger frente a la aparición de un cáncer de mama. De hecho, hoy se sabe, hay grandes investigaciones avanzando en la relación que existe entre estas deficiencias vitamínicas y las fallas a nivel de funciones celulares, a nivel, digamos, mitocondrial. Esto es bastante complejo, pero bueno, se sabe que cuando empiezan a fallar todos estos mecanismos químicos de las células, es cuando se favorece la aparición de un cáncer. Pásamelo. Entonces, para resumir, mejor prevenir que curar. ¿Cuál es la idea? Que bajemos azúcares y lácteos, que incorporemos grasas de buena calidad, sumemos crucíferas, tomates, cúrcuma, té verde, hagamos ejercicio. Está súper documentados los efectos beneficiosos de tener una buena y saludable masa muscular y adecuada oxigenación de los tejidos para favorecer el buen funcionamiento de nuestras células. Haz una consulta con tu médico para valorar el estado y niveles de tus vitaminas. Si está indicado, suplementate con buenas dosis. Pásamelo. Bueno, y por último, para que reflexionemos juntos, y les quería dejar estos pensamientos para que se los lleven, somos seres integrales, ¿sí? Somos sistemas complejos en los cuales el todo es mucho más que la suma de sus partes. No existe un órgano enfermo que no esté vinculado a algún problema en el resto del organismo. Una enfermedad, cualquiera sea, surge como manifestación de alguna situación que tiene que ver con todo el resto del individuo en todas sus facetas. Pásamelo. Entonces, no solo somos lo que comemos, también somos lo que sentimos, lo que pensamos y cómo nos relacionamos. Cualquier conflicto que no resolvamos en alguna de estas áreas, sin duda va a repercutir en las demás. Cualquier agresión que tengamos con nuestro cuerpo puede repercutir en otras partes del sistema. Somos un todo y así debemos abordarnos. Pásamelo. Gracias. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, María. Ahora tenemos bastantes preguntas en el chat, así que bueno, las voy a empezar a nombrar para que las vayan respondiendo. Empezamos por una que ¿es verdad que es más difícil de detectar el cáncer en personas con prótesis? No, contesto yo. Sí. No es verdad, ya que con la mamografía casi se puede ver casi la totalidad de la glándula, es muy poco la porción de glándula que no se puede ver, y además con la ecografía se puede ver todo, así que no, en general. Sí.
Otra pregunta es si tomosíntesis es lo mismo que magnificación. No, son dos cosas distintas. Con la magnificación lo que se hace, se toma la parte sospechosa de la mama y se hace como una foto ampliada de eso, solo de ese lugar. Con la tomosíntesis se hace un barrido y se toman muchas fotos consecutivas de la mama y eso hace que se evite la superposición de imágenes y bueno, dilucidar a ver si hay lesión o no. Perfecto. Otra pregunta es si es dolorosa la mamografía. Bueno, eso depende de cada uno. Hay gente que no le molesta nada y que le molesta mucho la ecografía, que no soporta la ecografía, y hay otros que por ahí con la mamografía no aguantan la compresión. Eso depende de cada uno. Después preguntan si puede ser que pidan controles cada 2 años. ¿Puede tener que ver con la edad? No, en general los controles que nosotros hacemos son anuales, sobre todo, bueno, cualquier paciente que consulta a su ginecólogo va a tener sus controles anuales. Más allá de que por ahí en menores de 40 años no pedimos estudios de rutina, pero por lo menos un examen mamario, toda paciente que consulta a su ginecólogo debe realizarlo. Y después, como dije anteriormente, hacemos una mamografía basal a los 35 y hacemos un control anual, tanto clínico como imagenológico, de las pacientes a partir de los 40 años, excepto que haya antecedentes familiares. Pero no, como yo les expliqué, nosotros nos seguimos según la Sociedad Argentina de Mastología. Hay otras escuelas que por ahí los controles, sobre todo imagenológicos, los hacen más esporádicos. De hecho, en el Instituto Nacional del Cáncer los controles son bianuales después de los 50 y algunas otras guías, pero nosotros que nos regimos por la Sociedad Argentina de Mastología los hacemos anuales. Perfecto. Después preguntan si no haber tenido hijos genera más riesgos de cáncer de mama. Como explicamos, el hecho de tener hijos protege, digamos, para el desarrollo del cáncer de mama. Y sí, sería como un factor de riesgo que podría ser modificable. Como explicamos con María, es por el mayor tiempo de exposición a los estrógenos que nos predisponen a poder desarrollar el cáncer. Perfecto. Después preguntan si tener un familiar directo con antecedentes de cáncer de mama aumenta el riesgo de tenerlo a nosotros. En mi caso, tía paterna. Como mencioné, por ahí algunos no llegaron a la charla, si empezamos rapidito, el 70-75% de los cánceres de mama son esporádicos. Hay un 25 al 30% que son familiares, que podría ser la mayor frecuencia de esta persona que está preguntando, que no hay una mutación genética establecida, sino que simplemente, o sea, podría ser familiar, o podría haber, digamos, o podría ser genético, pero en general, para ser genético debería haber más familiares afectados u otros tumores relacionados como para poder pedir un estudio genético y ver si es familiar o genético. En este caso, si tienen solamente a su tía materna con cáncer de mama, uno podría pensar que es familiar y no la mandaría a asesoramiento genético únicamente por eso. Perfecto. Después, Nisla pregunta, ¿cuáles serían las dosis de los alimentos que habría que consumir para lograr la protección? Esto creo que se basa en la presentación de María. Sí, perfecto. A ver, por ejemplo, para el té verde, yo siempre recomiendo la preparación. Si uno va a empezar a consumir té verde, lo ideal es hacerlo como comenté. Son 2 cucharadas del yuyo seco, lo compran en cualquier dietética o en arboristería. La noche anterior se lo dejan a macerar en 1 litro de agua, una jarra con agua o botella, preferentemente de vidrio, y unas rodajitas de limón. Al día siguiente lo cuelan y se lo van tomando durante el día, sin endulzar, a temperatura natural. Esa es una dosis preventiva adecuada para un adulto, digamos, que pueden consumir. Respecto de la cúrcuma, una cucharada de cúrcuma, como yo les expliqué, disuelta, yo me la preparo, vamos a empezar a pasar recetas en esta parte.
No, pero yo me la preparo, o sea, yo tengo en mi cocina, tengo el ghee, que lo que hago es lo caliento un poquito a baño María y le agrego cúrcuma, varias cucharadas, pimienta negra y eso lo tengo. Y con eso yo me preparo mis salteados de verdura. Entonces consumo más o menos 1 o 2 cucharadas de esa mezcla por día en mis comidas. Por ahí un día lo salteo, a ver, tampoco en esto hay que ser rígido o estructurado, pero trato de tenerlo presente y trato de ir incorporándolo porque sé de sus efectos beneficiosos. Es muy bueno también para todo lo que es temas neurodegenerativos, o sea, y también para temas articulares. Es un gran antiinflamatorio la cúrcuma. Después, si alguien tiene algún motivo puntual por el cual incorporarlo, también se puede incorporar en extracto, en comprimidos. Pero bueno, ahí también hay que ir al caso por caso. O sea, es difícil dar acá recomendaciones que sean aplicables a todos. Y respecto a las crucíferas y el tomate, es ir incorporándolo cotidianamente, cada día un poquito, de ir teniéndolo presente, una vez que uno sabe de sus beneficios, ir sumándolo en la cotidiana. Perfecto. No sé si respondí. Sí, yo creo que sí, justo había otra pregunta sobre la cantidad de té verde, así que esa ya queda. El té verde es eso, se deja macerar la noche anterior, 2 cucharadas en 1 litro de agua con limón, se le puede agregar jengibre también, le da un poquito de gusto al que le gusta, y está bueno. También justo que estás acá preguntan sobre tomar suplementos vitamínicos, si recomendarías tomarlos en suplementos o buscar incorporarlo en los alimentos. La verdad que hoy día, lamentablemente, para alcanzar las dosis de suplementación que se recomiendan y que son efectivas, no llegamos con la alimentación. O sea, por ejemplo, para alcanzar una dosis de vitamina C, que más o menos se acerque a lo que necesitamos consumir, teniendo en cuenta el desgaste de la vida de hoy, ¿no?, que tenemos, uno debería por ahí tomar, no sé, el jugo o comerse 1 kilo de naranjas por día. Y eso significaría mucho azúcar, y eso significaría mucho tiempo. Entonces, la verdad es que hoy, por distintas cuestiones, porque también la realidad es que nuestros vegetales hoy han bajado mucho su calidad nutricional, digamos. Entonces, la verdad es que yo recurro a la suplementación. Según la persona, haciendo un análisis de sangre, o sea, pero sí, la verdad que hay que recurrir a la suplementación en la mayor parte de los casos. Ok. Bueno, acá preguntan si una mujer sana con antecedentes de cáncer de mama se hace una mastectomía, elimina las chances de tener cáncer de mama. En primer lugar, digamos, una paciente sana no habría que ver si tiene realmente como indicación o sugerencia de hacer una mastectomía. Habitualmente este tipo de mastectomías se llaman mastectomías reductoras de riesgo. Justamente no se dicen mastectomía profiláctica porque no elimina todas las chances de tener cáncer de mama. Siempre cuando uno hace la mastectomía queda una pequeña cantidad de tejido residual que ahí puede llegar a generarse el cáncer de mama. O sea que es una reducción muy importante del cáncer, pero no lo elimina en su totalidad. Perfecto. Y te preguntan también si se puede reincidir con el cáncer de mama después de 10 años en una persona de 70 años. Como poder, sí. Es más difícil en una paciente añosa que después de un largo periodo de tiempo que no ha recaído, que recaiga. Generalmente las pacientes añosas tienen tumores más indolentes, que si pasa tanto tiempo como 10 años, digamos, es más difícil que lo vuelva a desarrollar, pero puede pasar. Como yo les digo a las pacientes, el tener cáncer de mama es como el diabético, que va a necesitar toda su vida el tratamiento para poder controlar su diabetes. Bueno, el paciente que tiene cáncer de mama tiene como una enfermedad crónica, que si bien, como decimos, es potencialmente curable, es una paciente que va a requerir controles toda su vida. Perfecto. Después Gladys pregunta, porque ella se operó hace 7 años de cáncer de mama. Hice rayos y estoy tomando tamoxifeno. ¿Tiene efecto secundario tomarlo por tantos años? Perdón, ¿cuánto tiempo lo tomó? Y hace 7 años, supongo. Sí, Porque... bueno,
A ver, como todas las medicaciones que indicamos, todos tienen, digamos, sus riesgos y beneficios. La realidad es que el tamoxifeno ha demostrado a lo largo de los años muchos más beneficios que riesgos, ¿sí? Y hoy en día el tamoxifeno, digamos, puede prolongarse hasta 10 años. O sea, hay estudios que dicen que es beneficioso hasta 10 años. Antes se indicaba durante 5 años y ahora se prolongó a 10 años, sabiendo que trae beneficios por sobre digamos, los riesgos. Perfecto. Pero bueno, está el riesgo, digamos, o sea, tiene sus riesgos de cataratas, sus riesgos de carcinomas de endometrios, es decir, de cánceres de útero, pero como son poco frecuentes, al balancearlos, digamos, es positivo. Genial. Y Claudia pregunta qué son los BRATs. ¿Pueden disminuirse? ¿Se tiene 3? Ella tiene 3, supongo, o los controles serán siempre cada 6 meses. Bueno, el BRAT se usa para clasificar las imágenes mamarias, va del 0 al 6, y cuando hay un 3 es porque hay que seguir una lesión, hay que controlarla, se controla cada 6 meses durante 2 años. Si en ese periodo de 2 años no se modificó, no creció, no modificó sus contornos, no hay nada sospechoso, entonces se pasa a controlar cada 1 año. Ok, perfecto. A ver si hay alguna otra. Si amamanto, ¿puedo hacerme la mamografía y a partir de qué edad? Si amamanta, es mejor durante el periodo de lactancia no hacer mamografía porque no se va a ver nada, porque toda la glándula va a estar alterada, va a estar más denso. Si hay alguna sospecha, con lo que se controla es con ecografía. Eso no hay problema. Perfecto. Después queda una última pregunta. ¿Cómo sería un buen desayuno, almuerzo, merienda y cena? Soy vegetariana. Y la verdad que no sé si come huevo, o sea, si es vegetariana estimo que por ahí come huevo. Mi recomendación y lo que yo hago es, por lo pronto, tratar de que los desayunos no tengan una carga tan alta de hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta desayunar huevos, huevos con gui, huevos revueltos. Le agrego alguna fruta. Hay frutas, está bueno elegir, por ejemplo, frutas de bajo índice glucémico, como los arándanos, los frutos rojos, por nombrar alguno, que además los arándanos son muy antioxidantes. Eso sería un buen desayuno. Hay muchas recetas de panes que utilizan harinas por ejemplo, harina de almendra, harina de lino, son todas harinas que está demostrado que no levantan la glucemia tan alta como una harina de trigo blanca, por ejemplo. O sea que también está la alternativa de cocinarnos ese tipo de panes para desayunar y para merendar. Y después en almuerzo y cena, si uno es vegetariano, es huevo con alguna verdura. Y si uno es vegetariano, es carne con verdura. O sea, ir tratando. También, sobre todo, yo a lo que voy con esto es de golpe empezar a mirar la alimentación de uno, porque por ahí desayunamos pan con tostadas, mermelada, café con leche, en el medio galletita, y estamos permanentemente picoteando, incorporando azúcares, hidratos. Entonces, tampoco hay que ser extremista, pero sí empezar a prestar atención. Mi recomendación es verduras con huevo, verduras con carne, desayunos, empezar a incorporar la idea de que el desayuno puede no necesariamente ser dulce, puede ser huevo. Y de a poquito ir incorporando estas recetas de panes con otras harinas. Y también el tema de las leches vegetales. Leche de coco, leche de harina, son súper fáciles de preparar, son súper nutritivas, tienen grasas muy sanas, son ricas. En fin, es súper extenso. Harina sin gluten, sí. Claro, bueno, el gluten, no me metí en el gluten porque es todo otro tema, pero a mí me gusta mucho usar harina de coco, harina de lino, harina de almendras, todas esas uso y la verdad que con buenos resultados. Perfecto. Bueno, hacemos la última pregunta para Mercedes,
que sé que se tiene que ir a otra charla, entonces preguntan a qué se debe la mastitis no puerperal. Bueno, esto es más complejo también y medio extenso. O sea, la mastitis no puerperal sería aquella mastitis en la paciente que no está, digamos, en su puerperio, en su posparto. Existen varios tipos de mastitis, algunas que son, digamos, más mastitis crónicas. Tenemos las mastitis que pueden deberse porque nosotros habitualmente en la mama tenemos gérmenes en la piel, ¿sí? Entonces, cualquier grieta en el pezón o en la piel de la mama, aunque no estemos amamantando, puede producir que un germen ingrese a nuestra mama y generar una mastitis y un absceso. Después están las mastitis más crónicas, que están las mastitis por tuberculosis, en aquellas pacientes que tuvieron antecedentes de tuberculosis, mastitis por lo que son las mastitis granulomatosas, que a veces están asociados a procesos autoinmunes o algunas bacterias, digamos, menos frecuentes. O sea, ¿a qué se debe? Es como muy amplio. Hay que investigar un montón de factores personales, antecedentes y demás como para ir determinándolo. Bueno, muchas gracias. Vos, Mercedes, si te tenés que ir, te despedimos, que sé que tenés otra charla. Así que te agradecemos un montón por participar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero haber sido útil. Sí, muchas gracias. No, por favor. Y bueno, después para las especialistas en imágenes queda una pregunta, que es si ¿hasta qué edad es recomendable continuar con ecografía mamaria? ¿Ecografía mamaria sola o con mamografía? O sea, el control mamario se hace para siempre, digamos, no es como el PAP que se hace hasta los 70 años y después no se hace más. Los controles mamarios deben continuar siempre, lamentablemente. Bueno, perfecto. Por ahora esa es la última pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, pasamos con el sorteo.